Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. El día de hoy, siguiendo un poco con el esquema que estamos manejando con Manuel, estamos hablando sobre el tema de la alabanza y la adoración. La alabanza básicamente se caracteriza porque es extrovertida, porque es alegre, y el pueblo de Israel se caracterizaba en el Antiguo Testamento básicamente por eso. Era un pueblo que alababa, era un pueblo que saltaba, que danzaba, que utilizaba instrumentos que Dios le había dicho que utilizara para poder entrar a la batalla. Estamos en un tiempo muy importante, estamos en un tiempo de guerra espiritual, estamos en un tiempo de lucha interna, un tiempo de lucha en la congregación, un tiempo de lucha en nuestras familias, en nuestro país, en esta tierra. Como decía Manuel, estamos casi cerca, aunque no se ha dicho, en una tercera guerra mundial. Y nosotros tenemos la responsabilidad, primero que todo al interior de nuestra familia, de luchar y de combatir. Y una de las formas de combatir es alabando, es tratando de que Dios se agrade de nosotros inicialmente, que se agrade de nuestra familia, que se agrade de nuestro entorno y obviamente lo más importante en este momento, de nuestra congregación. Hay muchas formas de alabar, pero realmente solo la que dice en la palabra es la que realmente debería ser. Yo les voy a contar una anécdota y es la propia. Cuando yo, mi esposa, pues que ha orado mucho tiempo por mí, gracias a Dios, dolor rodilla un poco de tiempo, porque yo llegaba en su momento a la alabanza, llegaba al tiempo de la iglesia, más por acompañarla que porque yo quisiera ir. Y lo primero que me parecía era terrible ver una mano de locos saltando, adorando y con unas canciones que uno decía, pero ¿aquí qué? ¿Sí? Y yo vengo también, como muchos de ustedes, de una tradición católica donde, bueno, pues lo que había que hacer era ir a misa. Y sobre mis 15 años, eso hace poco, sí, no van a pensar que hace mucho tiempo. El hit del barrio donde yo vivía era estar en el grupo de la iglesia. No me pregunten por qué. Las chicas. Sí, ese era uno de los principales. Eran las chicas, los amigos, era el plan de salir y hacer cosas, pero no lo veía con los ojos que veo ahora. Ahora pertenecemos al Ministerio de Alabanza de Jezreel y si yo hubiera visto esto en ese momento con los ojos que veo ahora, lo que es la alabanza, pues yo creo que la cosa hubiera sido diferente. En ese tiempo la veíamos, estábamos en el coro de la iglesia y lo que nos interesaba era cantar, no importaba si era bien, si era mal, si éramos afinados o no. A veces hasta nos reíamos mientras el padre hacía toda la misa. Y no era el concepto correcto que Dios quería, pero me permitió tener esa primera experiencia. Así que yo traía como esa idea y cuando llego a la primera vez a la primera reunión y veo eso, dije, no, yo no puedo, no, esto no es para mí. ¿Sí? Negado. Me paré, creo que en el último lugar de la iglesia y apenas crucé los brazos en esta forma. Sí, a los que saben un poco del tema del lenguaje no verbal es como cerrarse, ¿no? Entonces uno queda ahí como que no me miren, no me hablen, no me digan, no me toquen y yo no hago nada. Mientras todo el mundo se divertía. Y yo decía, pero qué diversión le encuentran esto, cerrado. Con el tiempo, ya en la medida que fui conociendo y que fui entrando, ya como que decía, mi forma de alabar es, bueno, me suelto las manos, me las meto al bolsillo. Sí, ya por lo menos no estoy tan cerrado. Y seguía. Y cada día que iba soltando un poco más. Pero todo el proceso fue de cerrarse a ir abriéndose, a ir mostrando, a ir entendiendo que la alabanza tenía otro propósito.
Y así nos ha pasado seguramente a muchos. A las personas que vienen por primera vez seguramente ven a la gente arrodillada o a la gente saltando, y como cada iglesia tiene su forma de hacer la alabanza, entonces unos danzan y otros levantan las manos y otros se arrodillan y lloramos, y hay un poco de experiencias que uno dice, ¿sí? Pero eso es sentir lo que es comunicarse con Dios. Eso es la verdadera sensación de poder entablar una relación con Dios, que es uno de los objetivos que tiene la alabanza en la iglesia. Es llevar a su pueblo a la presencia de Dios. Y por eso la importancia de no llegar solo al momento o a este momento, que es el momento de la prédica, sino llegar al momento de podernos relacionar con Dios. Cada vez vemos más desde los que estamos aquí en la alabanza que la iglesia se llena más rápido. Y hemos orado y hemos doblado rodilla y hemos ayunado buscando que cada día, cada uno de ustedes y cada uno de los que está por venir comprenda la importancia que tiene la alabanza. Porque es fantástico. Anoche, para contarles una historia, anoche teníamos ensayo. Y el ensayo comúnmente es, bueno, vamos a tocar una canción, entonces nos organizamos y bueno, oye, aquí está fallando, vamos a corregir, corrige tú aquí, corrige tú allá. Anoche fue un ensayo completamente diferente. Anoche ni siquiera hubo necesidad de decir, ¿cuál canción vamos a cantar? Creo que fue la primera, ¿no, muchachos? Y dijimos, vamos a adorar. Y nos pusimos en un tiempo de adoración y fue increíble, o sea, no importaba si el acorde no ajustaba, no importaba si la voz se tendió a desafinar un poquito, todo se corrigió en el momento. Dios nos utilizó. Pudimos orar, pudimos ministrar. Las voces femeninas, que pues son más que las masculinas, tuvieron un tiempo fantástico. Y nos permitió tener incluso este tiempo que tuvimos hoy. Dios se mueve de unas formas que uno a veces no entiende. Y todo es para honrarle y glorificarle. Hay una cosa importante también en el propósito de la alabanza, y es que cuando nosotros comúnmente vemos en el cotidiano, el colombiano es muy dado a ser pues muy amable. Y muchas veces eso le da la posibilidad de que caiga bien a donde llega. Y una de las cosas que frecuentemente está en su boca es la alabanza por el otro. Qué bonitos tus zapatos, oye, cómo hablas de bien, o cómo te ves de linda, o cómo estás de guapo. Pero muchas veces cuando eso lo hacemos para el Señor suena locura. O sea, es fácil ir a un concierto de, no sé, X persona, para no poner nombres ni nada. Y entonces ahí sí desparpajarnos y saltar y cantar y aplaudir y gritar, y muchas veces vemos las expresiones incluso por televisión, ataques de histeria y toda la cosa, y pues aparentemente llegar a un concierto de alguien que nos gusta cómo toca o nos gusta cómo canta, ahí sí parece normal que yo mueva mi cuerpo y que baile y que aplauda. Pero cuando llegamos a la presencia de Dios, delante del que es digno de toda honra, del mayor a todos, pues ahí sí es como extraño. Yo como por qué levantar las manos, o yo como por qué aplaudir. Pero realmente la esencia de la alabanza es reconocer a quién es Dios. Eso no depende de las emociones, no depende de si hoy estoy bien o no estoy tan bien, hoy no tengo como ganas de cantar, sino es tener la conciencia de decir, yo vengo a decirle a Dios quién es Él. Si de pronto esas palabras no nos surgen, tenemos ideas en la Biblia que nos dicen quién es Dios. Nos dice es poderoso, es omnipotente, es grande, es temible, es misericordioso, es amoroso. Y todos esos elementos nos dan la posibilidad de decirle y expresarle a Dios desde nuestro corazón. La alabanza es una expresión a Dios. Por eso es libre, por eso es espontánea, por eso no existen una serie de normas. Digamos que tratamos de estructurar procesos, pero la alabanza realmente nace de la libertad del corazón.
Y cuando pensamos que es para decirle a Dios quién es Él, pues eso brinda la posibilidad de entender que no depende de cómo me sienta. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en nuestra mamá, nuestro papá, o en nuestro esposo, nuestra esposa, alguien que es importante para nosotros, y uno piensa, ¿por qué le amo? Dependiendo de la experiencia, a veces no se encuentra tan rápida la respuesta, pero otras veces sí. Y eso no significa que a veces uno no esté disgustado con su mamá o con su papá. Los jóvenes saben de eso, cuando tenían una reunión mañana y el papá le dice no puedes ir, por esto, no puedes ir. Entonces mi papá, mi mamá me cae gorda, ¿cómo así que no me va a dejar ir? ¿Cómo es posible que me diga que no? Todos mis amigos van a ir. Pero cuando uno le pregunta a ese adolescente, ¿tú amas a tu papá? ¿Amas a tu mamá? Dime por qué. Y el por qué es la alabanza. El por qué decirle a Dios que Él es poderoso es la alabanza. No depende de que yo me sienta bien ahorita con Dios. Puedo estar pasando por una situación muy difícil, pero no depende de cómo me siento, sino de quién es Él. Ese es el principio de la alabanza. El Salmo 66:8. El Salmo 66:8 dice, no se preocupen por buscarlos, vamos a poner los versículos aquí, porque como vamos a hacer una especie de caminata bíblica, para los que la han hecho, van a ser una cantidad de versículos, entonces los pusimos ahí rápidamente para no ponerlos a buscar. Okay. Ahí mejor. Dice, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Esa es una de las formas en que Dios quiere que le alabemos. Vamos a bendecirlo y debemos hacer oír nuestra voz. Dos verbos importantes, hacer y oír. ¿La voz de quién? La voz propia. ¿La voz de quién? La voz de la congregación. Isaías 49 dice a la vez, súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades que aquí está vuestro Dios. No hay que temer. A veces nos preocupamos, como les decía hace un rato, de si estoy madurando la voz, si me sale un gallito, si el del lado canta más bonito, si es que canta más duro y de pronto me opaca. No importa. Dios dice, levanta tu voz, levántala con fuerza. La alabanza no depende de sentimientos y esto es algo muy importante. Se basa básicamente en la grandeza de Dios. Cuando David, en el Salmo 103 decía, bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser su santo nombre, David no estaba en el mejor de los momentos. Ya todos sabemos que David venía con una carga profunda en su corazón. Venía con una serie de situaciones que, hombre, pues para alabar uno posiblemente no quisiera. Pero algo que hay que dejar claro en esta noche es que no importa cómo me sienta, no importa cómo estoy. Entonces aquí surge una pregunta. Bueno, ¿y si estoy deprimido? ¿Y si hoy resulta que vengo con una serie de problemas que nadie más puede entender? Que tengo el peor problema de toda la congregación, porque como nadie sabe, solo mi peor problema, o sea, solo es mi peor problema. ¿Alabo? ¿Estaría para alabar? Ahí es cuando más tengo que alabar. Ahí es cuando más tengo que mostrarle a Dios que estoy rendido. Ahí es cuando más tengo que mostrarle a Dios que su misericordia está con nosotros. No puedo desistir, no puedo decaer. El salmista en el Salmo 42, del 5 al 6, era un hombre que estaba, pero en la mala. Y dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida.
Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Cuando nosotros miramos esos pasajes, hay dos elementos que son comunes en todos. El primero dice: levante la voz. Eso significa que la alabanza parte de un principio de expresión de mi voz. Por eso muchas veces aquí utilizamos el cántico, utilizamos la música. No quiere decir que sea la única forma. Cuando yo oro a Dios, así no tenga música, levanto mi voz al Señor, yo puedo también orar al Señor. El principio de la alabanza es abrir mi boca. Alza tu voz, dicen los 3 pasajes que vimos. Alza tu voz. Y en esta y en el pasaje anterior vemos un segundo principio. El alma del ser humano es donde están sus emociones, sus pensamientos. Y es donde están las mayores batallas. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro espíritu se conecta en uno solo con el Espíritu de Dios. Pero nuestra alma sigue en batalla porque pertenece a esa parte humana nuestra. Los sentimientos, los pensamientos son los que están ahí. Y aquí este salmista, David, en un momento de mucha dificultad, donde estaba siendo perseguido y lo querían matar, tiene que decirle a su alma: alma mía, bendice. Qué fácil es cuando todo está muy bien. Es fácil: uy, Dios es bueno, misericordioso, gloria a Dios. Pero cuando yo estoy en la mala, cuando todo me sale al revés, cuando las cosas no revientan, cuando yo trabajo y hago y lo intento y todo nada que parece resultar, es muy difícil. Y ahí es cuando uno tiene que decirle a su propia alma: alma mía, bendice a Jehová. No te olvides. No olvides lo que ha sucedido hasta hoy. No olvides las cosas buenas que hay en tu vida. No olvides las bendiciones que Dios te ha dado. Y eso forma parte de la alabanza, es una decisión. Por eso decimos también que no depende de las emociones. Es una decisión. Yo decido hoy, indistintamente de cómo venga, bendecir a Dios. Y le ordeno a mi alma que lo haga. Donde están mis emociones, donde están mis pensamientos. Además, recuerde que siempre el pasto del vecino es más verde que el del mío. Siempre el pasto del vecino es más verde que el mío. Yo creo que soy el único que está en problemas. No sé por qué es esa tendencia, pero creemos que somos los únicos, cuando el del lado puede estar peor que uno. Aún por eso hay que alabar. Y alabar no solo por mí, sino por el del lado. Alabar no solo por mí, sino por el de atrás, por el que está adelante, por el que no vino, por el que estamos doblando rodilla para que venga. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a entrar al por qué se debe alabar al Señor. Y hay 6 puntos importantes que vamos a tener en cuenta. El primero, para que lo recuerden. Primero que todo, así lo ordena la palabra. El Salmo 150 dice: aleluya, alaben a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento. ¿Qué dicen los reyes? ¿Cuál es una de las labores de los reyes, de un rey? Gobernar. ¿Y cuando gobierna, qué tiene que hacer? Ordenar. O sea, un rey no dice: venga, ¿sabe qué? Sulanito, ¿cómo es que usted se llama? Venga, hágame el favor. Puede que lo pidan, pero la idea es: quiero que se haga esto. O sea, no es opcional, da una orden. Y así lo dice Dios. Congregación de Jezreel, alaben. Congregación de Jezreel, vamos a levantar nuestra voz, porque Dios sabe que nosotros, que somos sus hijos, necesitamos alabarle. No es porque Dios sea egocentrista y quiera decir: no, es que a mí me gusta que ustedes me alaben. No, es porque Dios sabe que lo necesitamos para poder liberar nuestras cargas. Dios ha ordenado este mandato, ha dado este mandato porque Él conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y sabe que alabando vamos a llegar a su presencia de manera mucho más rápida. Y sin un corazón agradecido va a ser muy difícil.
Perdónenme, pero va a ser muy difícil llegar a la presencia de Dios. El segundo punto es, Dios se complace en la alabanza. Lo que les decía, a Dios le encanta. Y el Salmo 23.3 dice, 22.3, perdón, dice, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel o de su pueblo. Ojo, Dios habita en las alabanzas. Dios no, habitar no significa ocupar un espacio como el que estamos de pronto ocupando acá. A veces habitar significa conversar, como cuando estamos con el esposo o la esposa, o con los hijos, o con la familia, o con el novio, o con la novia. Significa interactuar, significa relacionarse, eso significa habitar. Si no, los muebles habitarían la casa también. ¿No es cierto? Tercero, hay poder en la alabanza. Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, ojo, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios es poderoso. En la alabanza es que vamos a encontrar el actuar de Dios. Cuando logramos realmente conectarnos con el Señor a través de la alabanza, es que vamos a ver cómo Él nos da paz, nos da sosiego, encontramos calma y a veces encontramos soluciones. Encontramos la respuesta a muchas de las preguntas que tenemos y que le hacemos a diario a Él. Cuarta, ¿es bueno alabar al Señor? Es absolutamente bueno, porque el Salmo 92.1 también lo dice, en su palabra lo dice, bueno es alabar, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. ¿De acuerdo? La canción dice, bueno es alabar, oh Señor, ¿no es cierto? ¿Todos se la saben? Y la cantamos y a veces se nos queda en la canción. A veces se nos pasó, ay, tan chévere, ¿qué canción? Esa me la sé. Y nos quedamos ahí. Y se nos olvida trascender, bajar esa información a nuestro corazón. Bueno es alabar al Señor. Quinto, se alaba a Dios porque Él es digno. Es el único merecedor de nuestra alabanza. El Salmo 48.1 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios y en su monte santo. Y sexto, Dios creó al hombre para que le alabe. Mas vosotros sois linaje escogido. Cada uno de ustedes es linaje escogido. Cada uno de ustedes real sacerdocio. Cada uno de ustedes, y nos vamos a incluir nosotros, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, Dios dijo, este es mi pueblo. Y los invitó a cada uno de ustedes, como hayan llegado a este lugar. Les dijo, este es mi pueblo. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de ¿quién? De Dios que nos amó, que nos llamó de las tinieblas ¿a dónde? Andábamos todos en la oscuridad antes y empezamos a darnos cuenta que después de que entramos a la presencia de Dios, a través de Jesucristo, cuando lo aceptamos, nuestra vida se iluminó. Y no precisamente el aura, ¿sí? No precisamente la energía. Se iluminó nuestro corazón, se iluminó nuestra vida y empezamos a ver cosas maravillosas. Aquí cuando vemos, muchas veces entramos en una situación de decir, ¿y como por qué alabar? Cuando uno ve alrededor, cuando mira, a veces cuando vemos noticias, termina uno sintiendo que el mundo está terrible. Aquí hay 6 razones diferentes, y si ustedes miran, ninguna depende de las emociones, ninguna depende de que a mí me den ganas o no me den ganas. Hay 6 razones diferentes que la Biblia nos describe de por qué debemos alabar. Nosotros fuimos creados para alabar a Dios. Y esa es una condición en la que nosotros necesitamos hacer la conciencia de qué significa que Dios me creó para alabarlo. No es justamente porque Dios sea egocéntrico, como decía mi esposo, sino porque nosotros estamos, si miramos la cultura, nuestras
costumbres colombianas tradicionales. Los momentos de fiesta, de celebración en nuestros hogares, en los hogares colombianos, como dice Jorge Barón, muchas veces están rodeados de la música. O sea, la música es un elemento central. Ponemos música, nos reunimos, cantamos, bailamos, celebramos. Y entonces culturalmente hemos asociado la música a sentirme contento. O si me siento deprimido, entonces pongo música deprimida, de esa que motiva, que nadie es eterno en el mundo, todo es terrible, la vida es una traición, y de eso se empieza a llenar nuestro corazón. La música tiene una connotación y es que tiene una afectación directa sobre nuestras emociones. Entonces, dependiendo de lo que yo escuche, va a tener una afectación en mi pensamiento, en mi forma de pensar y en mi corazón, en mi forma de sentir. Entonces, por eso la Biblia nos da 6 razones por las cuales la afectación a nuestro pensamiento y a nuestro corazón debe ser la palabra del Señor vuelta o transformada en música. Entonces vamos a recordar cuáles son las 6. Primera, porque se debe alabar al Señor. Primera, ¿de acuerdo? Porque así lo ordena su palabra. Segunda, Dios se complace en su alabanza. Tercero, hay poder en la alabanza. Cuarto, porque es bueno. Quinto, porque es el único digno. Sexto, Dios creó al hombre para que lo alabe. Nosotros de un tiempo para acá, junto con mi esposa, hemos en nuestros hijos, tenemos 2 hijos pequeños, tratado de empezar a cambiar ese concepto de la música. No quiere decir que no escuchemos otras canciones, ¿sí? Pero en el carro, por ejemplo, tratamos de poner música de adoración o de alabanza para que les alimente su corazón. Y todavía mi hijo, papi, ponga despacito. Ay. Entonces yo digo, bueno, voy a ponerle despacito. Me voy despacito a ponerle la música cristiana. ¿De acuerdo? Y me dice, no, papi, hay una versión que salió por ahí en el Facebook que dice que es despacito, pero en música cristiana, o sea, hablando de Jesús. Pon esa entonces. Yo, no, es que no se trata de eso. Se trata de que hay música que jala tanto, es uno de los discos más escuchados en el último tiempo, o sea, en el último año, ha vendido no sé cuántos millones de copias, despacito. Muy despacito. Entonces, nos hemos esforzado por eso y es una invitación que les hacemos a los que son padres o están en camino, que lleven a sus hijos también a escuchar cosas que les edifiquen y a estar muy pendiente de eso. Por eso el ministerio también ha estado reforzando un poco la vinculación o la motivación a los niños en el momento de la alabanza. Si los vieron hoy me sorprendió, estaban arrodillados, estaban totalmente comprometidos y eso me parece chévere. Muy bien, ¿cuándo se debe alabar a Dios? Todo el tiempo, ¿cierto? Desde que me levanto hasta que me acuesto, pero una de las primeras situaciones donde, cuando se debe alabar a Dios es cuando yo quiero. Esa es la primera. La segunda es cuando no quiero. Y ahí se abre una brecha así de grande. Cuando quiero y cuando no quiero. Y ahí siempre hay que alabar. Santiago 5:13 decía, si alguno está afligido, haga oración. Y si alguno está alegre, cante alabanza. El mejor tiempo para alabar a Dios es ahora. Es en este momento, es en este lugar. No es acumulativa, ojo. El salmista en el Salmo 42, que también estaba abatido, pero en el verso 4, bueno, no está ahí, pero en el verso 4 decía que hacía memoria y tenía una cosa que se llama el síndrome del domingo pasado, le pusimos nosotros. No sé si alguno ya había escuchado ese tema, pero sí, esa frase, pero le pusimos el síndrome del domingo pasado. Como es que como el domingo pasado eso la entregué toda
Y me arrodillé y me levanté y sudé en la alabanza. Entonces este domingo como que esta semana no me fue tan bien, entonces como que vengo aplanchado. Entonces no, ya, con el domingo pasado compenso. No, no es acumulativa, la alabanza no es acumulativa. 42.5 dice el versículo 4. 42.5, el versículo 5. No, el versículo 4. Dice, me acuerdo de estas cosas. O sea, él se acordaba que había alabado, se acordaba que había estado bien, y derramó mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud. Y ojo, lo que hacemos, o sea, el propósito de las personas que nos paramos aquí para con ustedes es esto, ojo, y la conduje hasta la casa de Dios. Ese es el propósito de nosotros como ministerio de alabanza. Facilitar que cada uno de ustedes llegue a la presencia de Dios a través de la música, a través de la adoración. Las canciones no son escogidas al azar. A veces nos sentamos y tenemos un tiempo donde decimos, vamos a hacer esto porque el tema lo amerita. Vamos a hacer esta porque creo que le impacta. Dios aún en eso se mueve. Las escrituras hablan también de levantarse temprano. En el Salmo 119, 62 dice que debo alabar a Dios, dice así, dice, a medianoche me levanto a alabarle por tus justos juicios. Entonces, no hay tiempo. Hoy alguien me decía, me desperté a orar, y seguro que alabó un ratico. ¿No es cierto, Heidi? Se despertó, o sea, nos daba su testimonio a la 1 de la mañana, y así nos ha pasado a muchos. Nos levantamos y a veces, bueno, Señor, pero ¿qué quieres a la 1 de la mañana? ¿Qué me quieres decir? No solo problemas, déjeme dormir. Hay que levantarse. Y Habacuc 3, 17 y 19 es un versículo muy importante, el cual anoche también nos compartíamos, y dice, aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Y yo les tengo una para la actualidad, porque desafortunadamente o afortunadamente muchas de estas nos pasan a nosotros, no somos exentos. Y dice así, dice, aunque la economía sea inestable, aunque la empresa no dé, aunque el desempleo aumente, aunque crezca la corrupción y el terrorismo abunde, aunque nos falle el carro, aunque mi esposa se quede varada con ese carro en medio de la noche, aunque mi hijo se lastime un brazo y caray, no he tenido plata para pagar la medicina prepagada, o no he tenido plata ni siquiera para tener una EPS. Aún así, aún en todas estas circunstancias, aún cuando la deuda nos ahorque y tengamos 70 llamadas en el celular de los bancos, de los acreedores, aún así me gozaré en el Señor, y sobre todo estaré alegre en el Dios de mi salvación. Aún así, yo sé que muchos estamos pasando por estas situaciones. Yo sé que muchos estamos en estas circunstancias, pero aún así hay que alegrarse, y estamos aquí para alabarle, y estamos aquí para darle gloria al Señor y para darle honra al Señor. Estamos para eso. Aquí hay un elemento también, es una decisión. Reforzamos nuevamente, no depende de lo que yo esté viendo que me guste o no me guste, que esté bueno o no esté bueno, que esté sucediendo lo que yo espero. Claro, cuando las cosas están bien, bueno es alabar al Señor. En todo tiempo es bueno alabarlo, pero especialmente cuando todo está en mi contra. Es una decisión. Obviamente, desde el punto de vista humano, nosotros no nos vamos a sentir bien cuando todo esto está pasando para alabar a Dios. No me voy a sentir gozoso, ay sí,
Estoy lleno de deudas, me varé, mi esposa se varó en el carro por la noche, la corrupción me robó un contrato que yo dependía de eso, pero Señor, estoy gozoso. Posiblemente no, posiblemente esa no sea la expresión que nuestro corazón de verdad esté experimentando. Pero acá ustedes ven que Él dice, con todo yo me alegraré, yo decido alegrarme, yo decido alabar a Dios, yo decido con todo eso expresarle al Señor lo que Él es, aún a mi deuda, aún a mi problema, aún a la situación de corrupción, aún al contrato que no salió, aún al desempleo que estoy experimentando. ¿Quién es Dios? A esas cosas, eso es alabar. Cuando yo decido expresarle al Señor, expresarle a esas situaciones, al mundo que me está rodeando y a mis situaciones, quién es el Dios en el que yo he creído. Entonces el meollo del asunto está en que debemos adorar y alabar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. El Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Ok? ¿Y dónde se debe alabar? En todo lugar, ¿no es cierto? Ya partimos de ese principio, pero resulta que para Dios hay algo muy importante. Y Dios le da una especial relevancia, pero especial relevancia a la alabanza en la congregación. Miren, no se imaginan, alabar en la congregación es mucho más fuerte entre todo lo que nosotros hemos estudiado en este momento para Dios que hacerlo por su cuenta. Dios dice que donde hay dos o más reunidos, allí está Él, ¿cierto? Y sabemos, eso lo hemos hecho en nuestras familias al interior, porque queremos combatir, y los grupos de intercesión, y los grupos de oración, y el ayuno, y las vigilias, ¿cierto? Siempre hay más de una persona. 2 son más que 1, 10 más que 2, y así sucesivamente. ¿Cuántos somos aquí? Dios, acuérdense que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Este es el tiempo para alabarle. Este es el momento para que tomemos, para que recordemos más bien, que aquí es donde debemos estar, aquí es donde unidos nuestra fuerza, nuestro canto llega al Señor. El Salmo, hay muchas referencias en los Salmos que respaldan esto que les estoy diciendo, y les voy a decir solo una, que está en el Salmo 22, del 22 al 25, y dice así: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Perdí. De Jacob, ok. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció, ni abominó la aflicción del afligido, ni de él se escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Otra vez la congregación. Y mis votos pagaré delante de los que le temen. Una de las cosas importantes también es, a veces estamos, bájale un poquito al sonido, que es que el vecino nos pone problema. Bájale, que es que a veces pasan por ahí como que, uy, ahí hay una iglesia. Eso no nos debe importar. No nos debe importar si en nuestra casa la música está a buen volumen, si con respeto de las personas de la costa, ¿sí? Si el costeño está escuchando vallenato y lo pone a todo volumen a las 11 de la noche, ¿sí? Y no nos deja dormir. Y nosotros no podemos poner a Marcos Witt, pues, aquí por un ejemplo. No nos debe importar. Aún los pecadores nos deben escuchar. Las personas que no conocen de Cristo nos deben escuchar alabando. Entonces, que se escuche, que todo el mundo sepa que nosotros estamos alabando, que estamos dando adoración a Dios. Y lo más importante, no lo olviden, en la congregación. La invitación es a la congregación. La invitación es alabemos juntos. La invitación es pongamos nuestros problemas delante de Dios aquí. Rindámonos delante de Él para que nuestra petición, que igual de otras formas va a llegar, llegue de olor fragante a Él en ese momento.
Esa es una de las razones por las que empezamos y procuramos que la reunión cuando arranque con alabanza y adoración. Lamentablemente a veces cuando no le logramos entender el sentido, entonces no, yo llego después de las 6 que pase toda esa música porque es que a mí no me gusta bailar, que a mí no me gusta como gritan allá, a mí no me gusta que levanten las manos y verlos así como tan expresivos, a mí esas expresiones no me gustan, eso no va conmigo. Entonces yo llego antecitos de las 6 para escuchar la prédica, que eso sí me gusta, pero realmente el propósito es justamente la alabanza, es preparar el camino, preparar el corazón, alistarnos para mirar al Señor, a pesar de cómo estemos, de tal manera que cuando el Señor habla, cuando la prédica llegue, cuando la palabra venga, nosotros podamos en nuestro corazón tener una tierra abonada para esa semilla. La palabra dice que la semilla muchas veces se perdió por las condiciones en las que cayó, o el terreno al que cayó esa semilla, en la parábola del labrador. Entonces dice, cayó entre espinos, las preocupaciones, los afanes, las diferentes situaciones, y se ahogó. Cayó junto al camino, no había una tierra abonada, eso estaba ahí, como tirada. Entonces tampoco creció. Pero cuando cae en buena tierra, una tierra que ha sido abonada, que está fertilizada, que está preparada, ahí es donde la semilla produce fruto. La alabanza y la adoración antes de la prédica no es porque a nosotros o a la iglesia le pareció, o a los directores les pareció que es que era como mejor ese puesto. Tiene una razón y es preparar el camino, abonar la tierra, porque entonces me permite que indistintamente de cómo yo haya llegado, yo pueda tener un corazón dispuesto para que lo que me enseñen caiga en la mejor tierra posible y pueda producir ese fruto. Cuando decimos que elevar la música, que no importa, no quiere decir que nos saltemos las normas o las reglas de convivencia o que vayamos a atropellar. Lo que pasa es que cuando a mí me ponen la música que a mí me gusta, a mí particularmente, a mi esposo y a mí nos gusta la salsa. Entonces ponen Cali Pachanguero y uy, y ahí sí le subo y es que esto es lo mío y me gusta. Pero resulta que pongo bueno es alabar y sí, bueno es alabar. Oh Señor, bueno es alabar. ¿Dónde está el volumen, el entusiasmo? ¿A quién le estoy diciendo que es bueno hacerlo? A eso nos referimos cuando decimos que no le importa el volumen y no es que el de al lado me escucha. O cuando yo tengo ganas de arrodillarme, pero uy, no, es que eso de arrodillarse, eso no va conmigo, se me ensucia el pantalón, se me raspan los zapatos, se me daña la punta del tacón, y eso no va conmigo. Entonces cuando les decimos que no nos importe, es eso, es un poco, voy a dejar de lado mi emoción en ese sentido y a mirar a quién corresponde y a quién se la voy a dar. Porque aun cuando las otras personas me escuchan de una u otra manera, yo estoy cantando lo que dice la palabra y la promesa que dice la Biblia es que la palabra no queda vacía, que es como espada de dos filos que penetra. Gran parte de las canciones y todas las que hemos cantado el día de hoy están escritas en la Biblia. Todas las declaraciones. Fíjense que cantamos, bueno es alabar, oh Señor, tu nombre. Esto está escrito en el libro de los Salmos. Entonces cuando decimos levantemos la voz, subámosle un poco al volumen, no necesariamente es que yo sea estruendoso y le dañe la paz al vecino, pero tampoco que ande apabullado y escondido porque es que soy de la secreta. A eso nos referimos cuando lo planteamos. Vamos con los propósitos de la alabanza. Aquí nosotros vemos 6 propósitos. Es decir, ¿para qué alabar? Además de lo que hemos planteado ya, las razones que la Biblia nos da, ¿qué es alabar? ¿Qué es adorar? Aquí vemos 6 propósitos, 6 razones que fundamentan el principio de la alabanza y la adoración. Primero, ministrar al Señor. ¿Qué significa ministrar al Señor? Lo que hemos venido diciéndoles, yo alabo y adoro a Dios. Cuando yo alabo, estoy reconociendo a Dios quién es, pero cuando yo lo adoro, digamos, cuando mi esposo me dice te adoro, yo le digo te adoro. Yo le estoy expresando
mi corazón, le estoy entregando mis sentimientos, le estoy diciendo lo que yo siento por Él. Cuando yo adoro al Señor, le digo lo que yo siento por Él. Pero para eso yo, cuando lo he reconocido y he dicho y alabado al Señor por lo que Él es, automáticamente cuando yo le digo, alma mía, bendice al Señor, estoy cambiando mi forma de pensar y mi percepción delante de Dios. Y ahí es donde mi corazón puede derramarse delante de Dios. Y queda abonadito, preparada esa tierra para una buena semilla. Percibir la presencia manifiesta de Dios. No es que Dios no se pueda manifestar en todo lugar y en todo tiempo. Efectivamente lo puede hacer. Pero muchas veces sucede que en nuestro día a día, si no estamos como bien conectados con el Señor, a veces no percibimos lo que Él hace. Por ejemplo, a las 5 de la mañana, si usted se despierta a las 4:30, usted no escucha a los pajaritos cantando. Pero a las 5 en punto empiezan a cantar. ¿Quién pone el himno de los pájaros a cantar? Y además son afinados. O sea, usted no escucha al gallo gritando por un lado y de pronto a la golondrina cantando por otro, son afinados. Usted escucha un concierto en las mañanas, pero a veces uno, preciso, no me sonó el reloj, me cogió la tarde, estoy cansado, pues mi chica, corra, me toca irme sin desayuno. ¿Qué pájaros ni qué nada? No escuché nada. Y entonces de pronto llega alguien y le dice, uy, usted sí vio esta mañana esa luna cuando se... ¿Qué luna? Yo lo único que vi fue la ducha fría porque me cortaron el gas. Entonces no podemos ver, no podemos prepararnos en el día a día. Entonces a veces la alabanza y la adoración nos ayuda a estar atentos, a prepararnos, a disponernos, para que la presencia de Dios la podamos percibir, lo que el Señor habla, lo que el Señor dice. Esa también es otra razón. Para que se manifiesten los dones del Espíritu. No es porque el Espíritu Santo no se pueda manifestar de diferentes maneras, pero la palabra de Dios dice que los dones del Espíritu se manifiestan o Dios se los da a quien quiera y como quiera. Ay, Señor, pero ¿por qué este sí sabe enseñar? ¿Por qué este sí puede hablar en público y yo no? Pues porque Dios quiere así. No tengo otra respuesta. Eso no significa que el Señor no nos pueda capacitar y enseñar y formar. En medio de la congregación, cuando su pueblo se reúne, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se manifiesta porque Dios habita en la alabanza del pueblo. Entonces, si Dios está habitando en medio de la alabanza cuando nosotros la ofrecemos aquí y en la adoración, cuando estamos aquí conectados con el Señor, pues percibimos de una manera más concreta, más específica, nuestros sentidos espirituales se agudizan para que los dones del Espíritu se puedan manifestar. La capacidad de enseñar, la capacidad de entender. La palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Eso quiere decir que cuando yo no tengo mucha claridad frente a algo, o no sé qué decisión tomar, yo tengo al Espíritu Santo para que me guíe, me diga por dónde, aún la puerta que debo tocar. Y esa manifestación, por mi condición humana, no porque, vuelvo y digo, no porque Dios no lo pueda hacer en otros entornos y en otros contextos, pero en medio de la alabanza y la adoración me dispone mucho más para que yo esté atenta a eso que el Espíritu Santo me está enseñando. Para abrir los canales de comunicación entre la iglesia y Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo muchas veces he experimentado momentos en donde por diferentes circunstancias me siento tan agobiada o cargada por diferentes situaciones que me cuesta trabajo abrir la boca para alabar a Dios. Entonces le tengo que decir a mi alma, alma mía, bendice al Señor aunque estés viendo esto. Aunque te sientas de tal manera, bendice al Señor. Cuando yo hago eso, estoy abriendo un canal de comunicación, estoy hablándole a mi papá, le estoy hablando a mi alma, le estoy ordenando a mis emociones que se alineen, pero asimismo estoy hablando con mi papá, con mi Padre Celestial, hablo un canal de comunicación. Ensancho el espíritu de unidad dentro de la congregación. Hay una canción que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Eso está escrito en el libro de los Salmos. Cuando nosotros empezamos a alabar al Señor, a cantar al Señor, y el del lado está cantando y yo no estoy pensando, oiga, este cómo canta feo,
o este sí es más afinado que yo, este sí le pegó a la letra, yo no me la aprendí. Cuando no estoy en ese estado, sino que me concentro en lo que estoy diciendo, de repente termina volviéndose una sola voz. Para nosotros fue muy agradable ahorita en la última canción, cuando nosotros estábamos allí, allá, alistando todo, escuchar como una sola voz a la iglesia, a quienes estaban cantando. Y no era el coro, no eran los micrófonos, a quienes estaban de ese lado adorando al Señor. Eso despierta un sentido de unidad. De repente yo me vuelvo uno solo con el otro. Y ahí hay un elemento clave. Dios puede darnos lo que quiera. Dios realmente no necesita nada de nosotros. Pero hay algo que Dios sí anhela que nosotros le demos. ¿Qué creen que es? La alabanza y la adoración. No quiere decir que yo no pueda contarle de mis problemas, de mis situaciones, de otras cosas. Pero lo que el Señor anhela y espera siempre que recibir de nosotros es la alabanza y la adoración. Y por último, declarar las glorias de Dios delante de los incrédulos. Cuando nosotros éramos solteros y también después de casados, cuando todavía no teníamos hijos, a nosotros nos gustaba salir, de pronto ir a un concierto, escuchar. Como les decía, nos gusta la salsa, entonces íbamos a escuchar a algún grupo tocar. Y de repente uno empieza a darse cuenta que cuando empieza a cantar en una misma condición y todo emocionado, de repente la gente como que se empieza a contagiar. Por ejemplo, algo más cercano, cuando Colombia mete un gol. A nosotros nos pasó estando en un entorno donde pues nosotros estábamos el día del partido Colombia-Brasil. Nosotros estábamos con la camiseta de Colombia en medio de muchos brasileros. Y entonces cuando viene el momento del gol, nosotros gritamos y brincamos y nos abrazamos, y ahí fue cuando descubrimos a los otros colombianos que también estaban ahí. Nos volvimos uno solo, gritando y caminando, y entonces salimos a la calle con la camiseta de Colombia y nos empezamos a encontrar con los otros colombianos. ¡Uy! ¡Colombiano! ¡Qué bueno! ¡De la tierrita! Además, perdón, vale la pena aclarar que no estábamos en el país. O sea, estamos en otro lado. Y habíamos perdido, además. Fue el partido que perdimos contra Brasil. Entonces, el que era gol de Yepes. ¿Sí? El gol de Yepes. Entonces, imagínense, en otro país, ¿de acuerdo? Con la camiseta de Colombia, y era gol de Yepes. Todo el mundo, ¡sí! ¡Era gol de Yepes! ¿Sí? Era una cosa loca. Y entonces en ese momento empezó a sonar una canción que se llama Colombia, tierra querida. Y ahí sí, Colombia, tierra querida. Y al que yo no conocía, al que mi esposo no conocía, todos empezamos a cantar a una sola voz, Colombia, tierra querida. Himno de fe y alegría. Y entonces de repente personas estábamos en Estados Unidos, personas alrededor, empezaron a decirnos, oiga, chévere Colombia, muy bien lo hicieron hoy. Qué bueno Colombia. Yo le decía a mi esposo, es la primera vez que yo veo que nos reconocen por algo diferente a la droga. Y aunque yo no soy la fanática del fútbol, en ese momento dije, qué bueno que nos reconozcan por algo diferente. Eso mismo pasa cuando yo le canto al Señor. Cuando yo me uno con mi hermano a alabar a Dios, la gente empieza a reconocernos, estos tienen algo diferente. Estos cantan con una pasión, transmiten algo en su emoción que lo hace diferente. Y aunque esa persona puede no decir, uy, sí, Señor, yo quiero a Cristo a mi corazón inmediatamente, ese algo hace que quieran conocer, que quieran saber del Señor. Por eso también elevamos nuestra voz. Por eso también si alguien pasa y escucha, que escucha al pueblo alabando, que escucha al pueblo adorando, ¿qué está sucediendo allá? Yo quiero acercarme, yo quiero conocer. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, de hecho cuando empecé a asistir a la iglesia, me acuerdo mucho con mi hermana que está aquí presente, nosotras hicimos un plan y dijimos, listo, vamos a ir a la reunión para llenarnos de todos los argumentos para poderle decir a mi hermano mayor, que fue el que nos compartió de Cristo, porque está equivocado, porque se cambió de religión. Y entonces no le podemos decir, porque él nos va a decir que nosotros no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, si nosotros llegamos a la reunión y escuchamos toda la reunión, vamos a tener suficientes argumentos
para poderle decir por qué está equivocado, por qué tiene que volver al catolicismo. ¿Cierto, hermanita, que así fue? Cuando nosotros llegamos, a mí la alabanza, al contrario de mi esposo, a mí me tocó. ¿Por qué? Porque a mí me sorprendió ver gente que no le importaba arrodillarse, que no le importaba llorar, que no le importaba levantar las manos, que no le importaba reírse y alegrarse. No le importaba si yo lo estaba mirando, y yo miraba a todos con asombro. Yo decía, ¿qué les estará pasando? Yo había ido a un concierto de Maná una semana antes, y me vale, y yo saltaba y bailaba, y me vale. Pero yo no había visto a los que cantaron, ni yo misma, como tan tocados por me vale. No, pues chévere, se movió el cuerpo y ya. Pero ahí yo entendí que algo estaba sucediendo. Y de un argumento al otro, el que me fue dando argumentos fue el Señor. Y hasta el día de hoy, ahí hemos estado. Entonces, la alabanza, cuando yo declaro las glorias del Señor, estoy diciéndole al resto de las personas que algo está sucediendo, que hay un Dios que hace muchas cosas. No necesito ir a decirle, arrepiéntete, pecador. Dios te va a condenar si no lo recibes. No necesito hacer eso. Si yo quiero que alguien llegue a los pies del Señor, yo debo adorar y alabar y mostrarle lo que es ese Dios en el que yo he creído. Y esta es una estrategia para hacerlo. Entonces, en este tiempo que nos resta, le vamos a pedir al Ministerio de Alabanza que nos acompañe. Vamos a orar y vamos a alabar y adorar al Señor. Y a pedirle que por favor nos enseñe la importancia, y quienes tengan la libertad para hacerlo puedan comprometerse con el Señor a llegar aquí a las 5, porque tenemos una cita, no con nosotros. Uy, qué pena es que me vio Manuel llegando tarde. No es con las personas, es una cita con el Señor. Y la invitación de una vez para que de hoy en 8 días no se pierdan la cita. Hay un encuentro importante y muy especial. Hagan lo posible, hagamos lo posible por llegar a las 5 de la tarde. 2 minutos antes, mucho mejor. Entonces pongámonos de pie. Vale la pena también hacer un comentario adicional, y es esto: ¿por qué nos ponemos de pie? ¿Cuál es la razón por la cual nos ponemos de pie? Sí, aparte de que Dios es digno, es una posición de respeto, es una posición de imagínense que está el presidente de la República dentro de esta sala. En todas las reuniones, si ustedes han visto películas en Netflix donde entra el presidente de los Estados Unidos, todo el mundo se pone de pie. Entonces ahora imagínense que Dios está entrando. Si nos ponemos de pie ante un ser humano que merece respeto, porque lo merece, sea bueno o sea malo, no vamos a hablar de política acá, imagínense ante Dios. Esa es la razón por la cual lo hacemos de pie. Y aún en el Apocalipsis decía que una de las formas más importantes de adorar era postrándose. Y para los que no saben, postrarse era ponerse con rostro en tierra, ¿de acuerdo? Para alabar a Dios, para agradecer por el día, por las circunstancias, por las situaciones. Hoy vamos a disponer nuestro corazón en este momento. Este es el momento para alabar. Este es el momento para honrarle. Y si usted se siente en la libertad de levantar los brazos, levántelos. Aún esa es una de las formas, esa es una de las formas del cómo puedo alabar a Dios. Cuando levanto mis manos, queda expuesto mi corazón. Cuando alzamos a nuestros hijos porque nos lo piden, ellos nos lo piden con las manos en alto. Y queda nuestro corazón expuesto para que Dios nos abrace. Queda nuestro corazón expuesto y vulnerable para que Dios actúe en nosotros. Como el boxeador. El boxeador mantiene las manos aquí corticas. Si las levanta mucho, golpe bajo. Si las baja mucho, golpe alto. Pero no está en la libertad. Nosotros sí tenemos la capacidad de estar en la libertad. Levanta tus manos de ser necesario.
Los invito a que entreguen este momento a Dios. Y vamos a hacerlo a una sola voz. Vamos a cantar con la fuerza. Vamos a cantar sin importar lo que pase. Vamos a extender nuestra alabanza a Dios.